En esta ocasión vamos a leer un poco más acerca de este libro titulado El misterio de la Atlántida. Es Charles Berlitz el autor y el capítulo es el número 5 y él lo titula Hacia el abismo del océano. Si queremos determinar con certeza si la Atlántida existió alguna vez, ¿por qué no examinar hasta donde sea posible el fondo del océano? Cerca del lugar donde se supone que se hundió la isla continente. Donnelly, que contribuyó no poco a que renaciera el interés popular por la Atlántida, desde 1880 hasta nuestros días, escribió un informe acerca de los sondeos marinos de su época, en el contexto de lo que le sugería su propio estudio sobre el problema de la Atlántida. Supo explicar o supo expresar sus puntos de vista con una fuerza y convicción que no dejaron lugar a dudas. Supongamos que hallamos frente al Mediterráneo y en medio del Atlántico, en las proximidades de las Azores, los restos de una inmensa isla sumergida de 1.600 kilómetros. 1.600 kilómetros de anchura y 3.200 o 4.800 de longitud. ¿No significaría eso la confirmación de las afirmaciones de Platón de que más allá del estrecho donde se encuentran las columnas de Hércules, existía una isla mayor que Asia Menor y Libia juntas, llamadas Atlántida? Y supongamos que descubrimos que las Azores eran las cumbres de las montañas de esta isla sumergida, destrozadas y partidas por terribles convulsiones volcánicas, que alrededor de ellas y en dirección al mar encontrásemos grandes capas de lava y que toda la superficie de la tierra hundida estuviese cubierta por miles de kilómetros de restos volcánicos. ¿No nos veríamos entonces obligados a confesar que todos esos hechos eran pruebas muy consistentes de la veracidad de la afirmación de Platón de que durante un día y una noche fatales acaecieron fortísimos terremotos e inundaciones que hicieron desaparecer aquel vigoroso pueblo? La Atlántida desapareció bajo el mar y luego el océano se hizo inaccesible, debido a la cantidad de lodo que quedó en lugar de la isla. Todo esto ha sido demostrado en forma concluyente por las últimas investigaciones. Barcos de distintas nacionalidades han efectuado sondeos a gran profundidad. El Dolphin de Estados Unidos, el Graciele, una fragata alemana, y los británicos Hydra, Porcupine y Challenger han trazado el mapa del fondo del Atlántico y el resultado ha sido la revelación de un gran promontorio que se extiende desde un punto en la costa de las Islas Británicas hacia el sur hasta las costas de Sudamérica, hasta Cape Orange, luego hacia el sudeste hasta las playas de África y por fin hacia el sudoeste hasta Tristán de Acuña. La tierra sumergida se eleva a unos 3.000 metros desde las grandes profundidades atlánticas que la rodean y en las Azores, en las rocas de San Pablo, la Ascensión y Tristán de Acuña alcanzan hasta la superficie del océano. He aquí pues la columna vertebral del antiguo continente, que alguna vez ocupó la totalidad del océano Atlántico, y desde cuyas orillas se construyeron Europa y América. Las zonas más profundas de este mar, que alcanzan unas 3.500 brazas, son las áreas que se hundieron antes, a saber, las llanuras al este y al oeste de la cadena montañosa central. Algunas de las más altas cimas de esta cordillera, como las Azores, San Pablo, la Ascensión y Tristán de Acuña, están aún sobre el nivel del mar, mientras que la gran masa de la Atlántida yace a una profundidad de unos centenares de brazas de agua. En esta cadena de montañas vemos la senda que alguna vez existió entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, a través de la cual se trasladaban de un continente a otro las plantas y los animales
que sirvió también para que los hombres negros se desplazaran desde África hacia América y los rojos, los indios, desde América hasta África. Tal como es señalado, la misma gran ley que provocó el descenso gradual del continente atlántico y levantó las tierras situadas a oriente y occidente de él está vigente todavía. La costa de Groenlandia, que podría ser el extremo norte del continente sumergido, está hundiéndose tan rápidamente que los viejos edificios construidos sobre las bajas islas rocosas están ahora sumergidos y los habitantes han aprendido por experiencia propia que no deben volver a construir cerca del borde del agua. Puede advertirse la misma depresión a lo largo de la costa de Carolina del Sur y Georgia, mientras el norte de Europa y la costa atlántica de Sudamérica se están levantando rápidamente. En estas últimas se ha advertido el surgimiento de costas de 1.888 kilómetros de largo y de alturas que van desde los 30 hasta los 390 metros. Cuando estas cordilleras se prolongaban desde América hasta Europa y África, impedían el flujo de las aguas tropicales del océano hacia el norte y no existía la corriente del Golfo. La tierra encerraba el océano que bañaba las playas del norte de Europa y era intensamente frío. El resultado fue el periodo de las glaciaciones, cuando la barrera de la Atlántida se hundió lo suficientemente como para permitir la expansión natural de las aguas calientes de los trópicos hacia el norte. El hielo y la nieve que cubrían Europa desaparecieron gradualmente. La corriente del Golfo fluyó alrededor de la isla continente y aún conserva el movimiento circular que adquirió originalmente debido a la presencia de la Atlántida. Los oficiales del Challenger hallaron la totalidad de la superficie de la cordillera atlántica cubierta de residuos volcánicos, que eran los restos del barro que, según nos cuenta Platón, hicieron imposible atravesar el mar después de la destrucción de la isla. De esto no se desprende que las cordilleras que la conectaban con América y África se elevaran sobre el nivel del mar en la época en que la Atlántida quedó definitivamente sumergida. Es posible que se deslizaran gradualmente hacia el mar o que se desplomaran debido a cataclismos semejantes a los que se describen en los libros centroamericanos. La Atlántida de Platón puede haberse reducido a la cordillera del Delfín de nuestra época. El barco norteamericano Gettysburg también ha realizado algunos descubrimientos notables en un área vecina. El descubrimiento de un banco de sondeos localizados en los puntos norte 85 grados oeste y a una distancia de 209 kilómetros del Cabo San Vicente, anunciado recientemente por el comandante Gorringe del Gettysburg de los Estados Unidos y que fue realizado en su última travesía del Atlántico, puede relacionarse con los sondeos previamente obtenidos en la misma región del Atlántico Norte. Dichas pruebas sugieren la probable existencia de una plataforma o cordillera submarina que conecta la isla de Madeira con la costa de Portugal y la probable conexión de la isla en tiempos prehistóricos con el extremo suroccidental de Europa. Sir C. Weeville Thompson descubrió que los ejemplares de la fauna de la costa brasileña eran similares a los de la costa occidental de la Europa meridional. Esto se explica por la existencia de cordilleras que unen Europa con Sudamérica. Un miembro de la tripulación del Challenger opinó poco después del término de la expedición que la gran meseta submarina no es otra cosa que los restos de la Atlántida perdida. Cuando escribió estas líneas, Donnelly no conocía los últimos descubrimientos realizados en este campo. De haberlos conocido, su convicción habría sido aún mayor, si cabe. Desde la época de Donnelly, el fondo del mar ha sido estudiado con mucha mayor precisión. Gracias al sonar y a la investigación submarina, durante este periodo se ha descubierto también alguna información muy curiosa acerca de la plataforma continental de ambos lados del Atlántico. Dicha plataforma es el territorio próximo a la costa, que aún forma parte geológicamente del continente, antes de deslizarse hacia las profundidades del mar para luego reaparecer en lo que se llama la llanura abisal. Un examen de las profundidades de los zócalos continentales reveló que los lechos de los ríos que fluyen hacia el Atlántico prolongan su curso a lo largo de la plataforma y que algunas veces atraviesan por cañones de la misma forma en que los ríos erosionan la roca y la tierra.
Esto ocurre con los ríos de Francia, España, el norte de África y Estados Unidos, que desembocan en el Atlántico Norte y prosiguen por el fondo del mar, a lo largo de valles sumergidos hasta alcanzar una profundidad de 2.500 metros. El fenómeno es particularmente notable en el caso del cañón del Hudson, que extiende el lecho de dicho río a través de barrancos submarinos y a lo largo de unos 300 kilómetros hasta el borde del zócalo continental. Ello parecería indicar que estos cursos fluviales, que ahora se hallan a miles de metros bajo el mar, fueron excavados cuando aquella parte de la plataforma continental era tierra firme y que o bien la tierra se ha hundido o bien ha aumentado el nivel del agua, provocando esta inundación de los lechos de los ríos. Al referirse a estos cañones fluviales submarinos, un boletín de la Sociedad Geológica de los Estados Unidos en 1936 sugería que dichas subidas y descensos mundiales del nivel del mar, que equivalen a más de 2.500 metros, deben haberse producido desde fines de la era terciaria. En otras palabras, el periodo llamado Plioceno, o sea, la era de la aparición del hombre. La ruptura de un cable submarino ocurrida en 1898, cuando se estaba instalando el cable transatlántico a unos 800 kilómetros al norte de las Azores, acarreó otro hallazgo extraordinario. Mientras se realizaba la búsqueda del cable, se descubrió que el fondo marino de la zona estaba compuesto de ásperas salientes, cúpulas y profundos valles que recordaban más a la Tierra que el fondo del mar. Utilizando hierros con garfios se logró recoger muestras de rocas a una profundidad de 1.700 brazas que, al ser examinadas, resultaron ser taquilita, una lava basáltica vítrea que se enfría fuera del agua cuando está sometida a la presión atmosférica. Según el geólogo francés Pierre de Termier, que estudió del caso, si la lava se hubiese solidificado bajo el agua, habría sido cristalina en lugar de vitrificada. Aún más, Termier supuso que la lava se había sumergido poco después de su enfriamiento, como le demostraba la relativa aspereza del material recogido. Más aún, puesto que la lava tarda en descomponerse unos 15.000 años, el hecho de que las muestras submarinas no se hayan descompuesto aún, así como el aparente enfriamiento ocurrido sobre el agua, encajan perfectamente con la teoría de la Atlántida, incluso con la época en que, según Platón, habría ocurrido la catástrofe. Termier dice además que toda la zona al norte de las Azores y tal vez la propia zona donde se emplazan las islas, de las que podrían quedar solo ruinas visibles, quedó sumergida muy recientemente, quizá durante la época que los geólogos llaman el presente. También recomienda un dragado muy cuidadoso hacia el sur y al sudoeste de las islas. La arena existente en los zócalos submarinos frente a las Azores, algunas veces a miles de metros de profundidad, nos proporciona otra de las piezas perdidas del rompecabezas. Aparece en aguas poco profundas y ha sido formada por la acción de las olas sobre las rompientes. ¿Qué sabemos hoy acerca del fondo del Océano Atlántico cuando tantos años han pasado y tantos descubrimientos se han hecho desde la época de Donnelly y Termier? Muchos más. Gracias al sonar, a los cálculos de profundidad mediante el empleo de explosivos para realizar la triangulación y la investigación del fondo del mar, las llanuras, mesetas, elevaciones, cañones, cordilleras, grietas profundas, conos y las misteriosas montañas marinas han sido descritas en mapas, igual que las islas de la superficie. Aun cuando puede ocurrir que una nueva isla volcánica surja ocasionalmente del fondo del mar para luego volver a hundirse antes de que ningún país llegue a declarar su soberanía sobre ella. Contamos, por ejemplo, con una carta más exacta de la cordillera del Delfín, comúnmente llamada la cordillera del Atlántico Medio, que es una cadena montañosa gigante con forma de doble S, una sobre la otra, y que se extiende desde Islandia hasta el extremo de Sudamérica. Esta cordillera o meseta, con montañas submarinas flanqueada por llanuras abisales, adquiere gran anchura en las secciones semicirculares de la S. Entre España, el norte de África y las Bermudas. Luego se estrecha frente a la punta de Brasil, al sur del Ecuador, donde es cruzada por la zona de la fractura Romanche y luego vuelve a ensancharse entre el sur de Brasil y África. Las características o la característica más notable de la cordillera del Atlántico Medio es que sigue el contorno general de América del Norte y del Sur, como si fuese un débil reflejo de los continentes americanos en el fondo del océano.
Cuando se examina las profundidades en torno a las islas Azores, se advierte que, aunque las islas mismas se alzan verticalmente desde el fondo, están situadas sobre una especie de doble meseta. La base de esta meseta está ubicada en una zona que va aproximadamente desde los 30 a los 50 grados de latitud norte, y la parte más alta en un área que se extiende desde los 36 a los 42 grados de norte, con una anchura de 800 kilómetros. La profundidad desde la llanura hasta la meseta inferior varía entre 1000 y 500 brazas, es decir, si la profundidad abisal es, por ejemplo, de 2400 brazas, la de la cordillera podría ser de 1800 brazas, a menos que la cumbre submarina de algún monte sumergido alcance 400 brazas o menos, o emerja a la superficie como una isla, que es lo que ocurre con las Azores. La segunda meseta indica una elevación aún más sorprendente, de 1420 a 400 brazas, de 1850 a 300 brazas y desde 1100 a 630 brazas. Es interesante anotar que algunos estudiosos de la teoría de la Atlántida han pensado que el continente atlántico se hundió por etapas y tal vez en 3 inmersiones sucesivas. La formación de una meseta doble bajo las Azores parecería corroborar esta teoría. Al sur de las Azores encontramos algunas importantes montañas submarinas que no se hallan a muchas brazas de profundidad. 2 de ellas fueron designadas con bastante propiedad con los nombres de Platón, 205 brazas, y Atlántida, 145 brazas. La ruptura del cable transatlántico, que causó tanto furor en los estudios sobre el continente atlántico desde comienzos, o Atlántico a comienzos del siglo, se produjo a unos 800 kilómetros al norte de las Azores y al este del monte submarino Altair. Algunas investigaciones más recientes acerca de dicha cordillera han aportado nuevos temas para la especulación. Los exámenes de partículas del fondo marino o núcleos tomadas en esta cordillera en 1957 permitieron extraer plantas de agua dulce que crecían sobre materiales de sedimentación a una profundidad de casi 3,5 kilómetros, y el examen de las arenas de la fosa del Romanche hizo pensar que se habían formado a la intemperie en ciertas partes de la cordillera que en un momento determinado fueron proyectadas sobre la superficie. A una distancia de 1600 kilómetros de esta meseta encontramos el promontorio submarino de Bermuda, que culmina en las Islas Bermudas, situada en la cima de inmensas montañas sumergidas. Frente a la Florida, en la plataforma continental americana, algunos estudios hidrográficos realizados por el US Geodetic Survey constataron depresiones de 120 metros de profundidad a lo largo de fondos marinos situados a 150 metros de profundidad, y que fueron presumiblemente lagos de agua dulce situados en zonas que luego se sumergieron. Directamente al este de la meseta de las Azores encontramos la cordillera Azores-Gibraltar con profundidades reducidas, de solo 40 a 80 brazas, y siguiendo hacia el sur y conectadas a esta cadena montañosa a lo largo de la costa de África, a poca profundidad. También aproximadamente de 40 brazas hallamos otra serie de cimas y montañas sumergidas que incluyen las islas de Madeira y Canarias. Las islas del Cabo Verde, frente a Dakar, aparecen aisladas y sin cadenas que las conecten a otras. Muchos de los hipotéticos puentes de tierra firme existen entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Aparecen como algo perfectamente posible cuando examinamos la información de que ahora disponemos acerca de la configuración del fondo del mar. Por ejemplo, la plataforma continental europea se conecta con Islandia por medio de cordilleras y luego se unen con Groenlandia a través del promontorio de Groenlandia-Islandia. En el Atlántico Medio, la zona o la cadena Azores-Gibraltar se une con la meseta de las Azores, y una parte de la cordillera mesoatlántica llega a casi las Bermudas, mientras otra cadena un poco menor se abre hacia las Antillas y hacia la parte más profunda del Atlántico, la fosa de Puerto Rico. Otras cadenas de unión en el Atlántico Sur son el puente que parte desde África a través de la Sierra Leona, la cordillera mesoatlántica que va desde las rocas de San Pedro y San Pablo hasta Brasil, la de Walvis que sale de Sudáfrica y cruza la cordillera del Atlántico Medio hacia Brasil, atravesando las islas Trinidad y Martín Vaz, o el promontorio de Río Grande o la meseta de Bromley.
Las grandes transformaciones ocurridas en el fondo del Atlántico, que fueron provocadas por perturbaciones volcánicas, permiten suponer la existencia de conexiones entre el viejo y el nuevo mundo, en forma de puentes terrestres o islas que posteriormente quedaron sumergidas y que podrían haber sido usadas como puntos de apoyo, lo cual explicaría muchas curiosas similitudes en la vida animal y vegetal, como la presencia de elefantes prehistóricos, camellos y caballos en América. La expedición, organizada en 1969 por la Universidad de Duke, con el fin de estudiar el fondo del Mar Caribe, ha realizado un importante descubrimiento relacionado con los continentes desaparecidos. Gracias a la realización de algunos dragados, sacaron a la superficie en 50 sitios distintos a lo largo de la cordillera Aves, un cordón montañoso submarino que va desde Venezuela a las Islas Vírgenes, cierta cantidad de rocas graníticas. Estas piedras ácido ígneas han sido catalogadas dentro del tipo continental, que solo se encuentran en los continentes o en los lugares donde han existido estos. El doctor Bruce Hessen, o Giesen, del Observatorio Geológico Lamont, dijo a este respecto lo siguiente: hasta ahora los geólogos creían en general que las rocas graníticas ligeras o ácido ígneas quedaban limitadas a los continentes y que la corteza terrestre que se encuentra bajo el mar estaba compuesta de rocas basálticas más oscuras y pesadas. De esta forma, la presencia de rocas graníticas de color claro podrían apoyar la vieja teoría de que antiguamente existió un continente en la zona del Caribe oriental y que estas rocas constituirían el núcleo de un continente perdido y sumergido. El lecho del Atlántico es una de las regiones más inestables de la superficie terrestre. Se ha visto conmocionado por perturbaciones volcánicas a lo largo de los siglos y de hecho sigue sufriéndolas aún. La falla volcánica se extiende desde Islandia, donde en 1788 pereció una quinta parte de la población a consecuencia de un terremoto a lo largo de toda la extensión de la cordillera atlántica. En Islandia, en 1845, la erupción del volcán Hekla se prolongó durante un lapso de 7 meses. Islandia sufre aún en ocasiones una furiosa actividad volcánica. Una espectacular erupción submarina que se prolongó desde noviembre de 1963 a junio de 1966 provocó la formación de una nueva isla que lleva el nombre de Surtsey y se encuentra a 36 kilómetros de la costa sudoccidental de Islandia. La lava solidificada se transformó en tierra y en la isla, que sigue creciendo, comenzó a aparecer vegetación permanente. Desde su emergencia, Surtsey se ha visto acompañada por otras 2 islas. La misma Islandia, como ocurre en la descripción de que de la Atlántida hiciera Platón, posee manantiales calientes. Su altísima temperatura, que proviene de las fuerzas termales subterráneas, permite que sean utilizadas para el sistema de calefacción de la capital de Reykjavik. Encontramos continuas referencias escritas respecto a movimientos sísmicos en Irlanda y más tarde hacia el sur, en una misma línea en relación con las Azores. Un violento terremoto sacudió Lisboa en 1775, causando la muerte de 60.000 personas en pocos minutos y provocando un descenso en el nivel del muelle principal, mientras los diques y el resto de los muelles se sumergían 180 metros bajo el mar. La actividad sísmica es un fenómeno constante en la región de las Azores, donde todavía existen 5 volcanes activos. En 1808, uno de ellos se alzó en San Jorge a una altura de varios miles de pies, y en 1811 emergió del mar una isla volcánica, creándose una gran superficie a la que se dio el nombre de Zambrina. Durante su breve existencia en la superficie, y antes de que volviera a hundirse en el océano, las islas Corvo y Flores, en el archipiélago de las Azores, que figuran en los mapas desde 1351, han cambiado constantemente su forma y amplias secciones de Corvo han desaparecido en el mar. En otro grupo de islas, las Canarias, cuyo gran volcán central, el Pico del Teide, entró en erupción en 1909, el índice de perturbaciones volcánicas es muy elevado. En 1692, un terrible terremoto hundió la mayor parte del Port Royal, arrastrando incluso a los piratas que estaban utilizando la ciudad como refugio, mercado y centro de rebelión. Este hundimiento en el mar de una ciudad pecadora mueve nuestros recuerdos hacia lo ocurrido en tiempos históricos en el mismo océano, donde, según la leyenda, la Atlántida se hundió debido al disgusto divino.
un poco ortodoxo este comentario del autor, pero en fin. En el Caribe, dentro de la zona volcánica atlántica, se produjo un terremoto aún mayor en 1902, cuando el Mont Pelée de la Martinica estalló con tal fuerza que, según se dice, causó la muerte de todos los habitantes de Saint-Pierre. La ciudad vecina salvó a uno, como la salvación de Noé, entre paréntesis. En 1931, la actividad volcánica produjo la aparición de dos nuevas islas en el grupo, de las Fernando de Noronha, en que Inglaterra se apresuró a reclamar, aun cuando su pretensión fue discutida por varias naciones, el vecino continente sudamericano. Los británicos se ahorraron el tener que adoptar una decisión peligrosa gracias al nuevo hundimiento de las islas cuando aún se estaba discutiendo su propiedad. En las islas cerca de Madeira surgieron a la superficie en 1944 algunos pequeños promontorios que eran las cimas de algunos volcanes que se elevaron desde el fondo del mar hasta la superficie o por sobre ella. El Atlántico ha sido una zona volcánica activa durante siglos, desde Islandia hasta las costas del Brasil. Según el Dr. Maurice Ewing del Observatorio Geográfico Lamont, sus grietas más profundas forman el sitio de un cinturón sísmico oceánico. Parece lógico que, por ello, que hace miles de años tuviera lugar una actividad volcánica aún mayor, sobre todo porque tal actividad se da todavía en las mismas regiones en que la leyenda ha situado el continente de la Atlántida. Existe un consenso general de que la Tierra ha sufrido apariciones y desapariciones de terreno a lo largo de toda su superficie. Hay numerosas pruebas de que el Sahara fue alguna vez un mar y que el Mediterráneo, con sus cumbres y valles submarinos, fue antes tierra firme. Las herramientas de la edad de piedra y los dientes de mamut obtenidos en el fondo del Mar del Norte indican que esa zona fue, en otra época, territorio costero. En las montañas rocosas se han hallado fósiles de tiburones, en los Alpes restos de peces y en las estribaciones de los montes Aleg, Eni, conchas de ostra. La mayoría de los geólogos coincide en que alguna vez existió el continente de la Atlántida, pero no están de acuerdo si existió dentro de la era del hombre. Ha habido considerable especulación en torno a si la explicación de la leyenda de la Atlántida está en otros terremotos y en las olas de las mareas que ellos provocaron, como ocurrió en el caso de la inundación por el mar del antiguo Valle Mediterráneo o la separación de Sicilia de Italia, la catástrofe que hundió a la isla de Tera en el Egeo, o a los terremotos de Creta que ocurrieron en la antigüedad. También se ha surgido, o más bien se ha sugerido, que la Atlántida estaba en el norte, en los zócalos continentales de escasa profundidad del Mar del Norte, o incluso en el Sahara, o en otros lugares. K. Billau, un científico alemán, estudioso de la isla o continente, que dedicó mucho tiempo al examen del fondo del mar y de los cañones submarinos, se muestra partidario de la tradición que sitúa la Atlántida en el Atlántico cuando expresa en lenguaje más poético que científico sus sentimientos acerca de la ubicación del continente perdido. Él menciona: la Atlántida reposa ahora en las profundidades de las aguas oceánicas y solo son visibles sus más altas cimas, bajo la forma de las Azores. Sus manantiales fríos y calientes descritos por los autores antiguos fluyen todavía como hace muchos milenios. Los lagos de montaña se han transformado en lagos submarinos. Si seguimos exactamente las indicaciones de Platón y buscamos el lugar en que se hallaba Poseidón entre las cimas semi-sumergidas de las Azores, la encontraremos hacia el sur de la isla Dolavarata o Doya Barata. Allí, sobre un promontorio, en medio de un valle largo y comparativamente recto, bien protegida de los vientos, se alza la capital, centro de cultura prehistórica desconocida. Entre nosotros y la ciudad de la Puerta Dorada existe una extensión de agua de 3,5 kilómetros de profundidad. Es curioso que los científicos hayan buscado la Atlántida por todas partes y que en cambio no hayan prestado la menor atención a este lugar, que después de todo fue claramente señalado por Platón. Pues aquí concluye el capítulo 5 de este libro de El misterio de la Atlántida de Charles Berlitz. Quien quiera verlo con mayor detalle, con mayor acercamiento y con mayor detenimiento, pues ahí lo pueden buscar, ¿no?